En la vaina de los vasos femorales vamos a encontrar tres compartimientos, que uno es interno, otro es medio y otro es externo. El compartimiento interno presenta lo que se llama anillo plural, que es un anillo aponerótico en forma cónica con base superior y vértice inferior que aloja un ganglio que es el ganglio del gloque o ganglio inguinal. Pero a nivel de compartimento medio podemos apreciar que la vena que se encuentra acá es la vena femoral, que esta vena femoral se va a convertir acá adentro como vena ilíaca externa, va a recibir a la hipogástrica, se va a formar la ilíaca primitiva y junto con la otra ilíaca primitiva el L5 que forma la vena cava inferior que se va directo al corazón. ¿Se quedó? A nivel del compartimento externo, entonces la arteria que venía de este lado y que una vértebra más arriba se dividía y luego se volvía a dividir, esta pasaba directamente acá, se metía directamente al siguiente compartimiento y estaba en el compartimento externo de la vaina de los vasos femorales. Quiere decir que si nosotros sacamos exclusivamente a la vaina, vamos a encontrar esto. 1, 2, 3 compartimentos, que este se llama anillo plural. Y este se llama ganglio de Gloque. Este es el compartimento de la vena femoral, en donde va a desembocar una gran sapena que viene por acá, que tiene su callado, a una vena importante, que es la vena femoral, y en la parte externa, la arteria continúa con el nombre de femoral, acompañada por la rama plural del génito plural. Que esta rama, si recordamos, es una rama del plexo lumbar de Amá, Amé, Gete o Tru, en donde L1 daba dos ramas, Amá y Amé, en donde L1 con L2 formaba el fémur, el génito plural o génito femoral, y L2 y L3 formaba el fémur cutáneo, y luego venían los dos más importantes de ese plexo, que era un Tru, que era postulador hacia adelante, y la parte posterior plural. ¿Está bien? Lo que nos interesa ahorita es que llegamos hasta este punto de acá, y ahora nuestra descripción del día de hoy va desde aquí, ¿correcto? Donde encontramos el sartorio, donde encontramos al recto interno, donde encontramos acá a lo que es la vaina de los vasos femorales, el suelo del teoro de escarpa, y en el vértice aparece una estructura de aspecto triangular que se llama conducto de Ponter, que nos lleva hasta el anillo del tercer aductor, y esos son los tres territorios que vamos a describir de la arteria con sus respectivas ramas. Primer punto, la arteria femoral es una continuación de la ilíaca externa a partir del ligamento inguinal. Su trayecto es oblicuo y se desplaza hasta el anillo del tercer aductor, donde cambia de nombre a obliquiano. ¿Está bien? Se le describen tres territorios: proximal, medial y distal. El proximal, en el compartimiento externo de la vaina de los vasos femorales, donde pasa esta arteria, junto con la rama plural de género plural. A continuación, el vaso perfora la vaina, y ahora lo encontramos en el suelo del triángulo de escarpa, dirigiéndose hacia el vértice, en donde continúa en el conducto de Ponter, donde estaba infema, ¿ok? Donde estaba el sapeno, que es el dedo más largo que apareció en el examen como cutáneo, junto con el vaso interno como nervio, y junto con los vasos femorales, que era la arteria femoral y la vena femoral. Y a partir de que esta arteria tiene un trayecto oblicuo, antero-medial, ahora a partir de ese momento se convierte en posterior y hasta en el hueco poplítico, el nombre de arteria poplítica. ¿Y está claro? Extensión de la arteria desde el ligamento inguinal hasta el anillo del tercer aductor. Partes de la arteria: vaina, suelo, conducto de Ponter. Ramas de la arteria. Vamos con las ramas de la arteria. El mnemotécnico de esto es que si aquí está el vaso y aquí teníamos epicircum, en donde teníamos una arteria que salía de aquí y que se iba acá arriba y se anastomosaba con una que venía de acá abajo, y había otra arteria que hacía así siguiendo la cresta ilíaca,
pues estas son profundas, no las podemos palpar, están dentro del abdomen, ¿está bien? Y pertenecen a la ilíaca externa. Pero esta femoral sí la podemos palpar, ponemos un dedo índice y sentimos prácticamente la pulsación de la arteria femoral, ¿de acuerdo? Y ahora esta arteria emite unas dos ramas idénticas, esta y una que viene acá. Este es epigástrico inferior pero superficial y este es circunfleja ilíaca pero superficial, ¿correcto? Entonces nuestro mnemotécnico de la arteria empieza como epicircum, ¿correcto? En donde vemos a la circunfleja ilíaca superficial, epigástrica inferior superficial, ¿correcto? A la zona de los genitales se llaman zonas pudendas, es lo mismo, relacionada con los genitales. Y hay pudendas que están en la superficie y pudendas que están en la profundidad. Entonces dice pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, ramitas a la piel, que son las profundas. Aparece la femoral profunda de la misma forma como la arteria humeral tiene una humeral profunda, ¿de acuerdo? Y esta femoral profunda es una arteria que es la rama de mayor calibre de todas las arterias de la femoral, ¿sí? Y luego siguen las musculares, luego siguen las anastomósicas, y entonces decimos que el mnemotécnico dice epicircum pepe femua, porque es francés. ¿Está bien? Entonces esas son las ramas que tiene la arteria femoral. Epigástrica, inferior, superficial. Circunfleja ilíaca, superficial. Pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, femoral profunda, musculares y anastomótica magna o genicular descendente. ¿De acuerdo? Anastomótica magna o genicular descendente. Si esta arteria la vemos en todo este recorrido, la primera rama viene acá, epigástrica. La segunda rama viene por acá hacia la cresta ilíaca. La tercera y la cuarta ramas hacia las regiones pudendas. La otra rama se va hacia atrás, femoral profunda. La otra rama, que son un montón, hacia los músculos de la parte anteromedial, el muslo. Y aquí abajo aparece una que viene hacia la rodilla, que se llama genicular, porque genicular rodilla, genicular descendente o anastomótica magna. Entonces esta arteria que está acá, que la anastomótica magna es la última arteria que nos da la arteria femoral, ¿sí? Pero nosotros vimos en la última clase que detrás de la articulación coxofemoral había una anastomosis crucial. ¿Se acuerdan? Que la anastomosis crucial se llamaba así porque tenía forma de cruz, y obviamente como todas las cruces pues tiene dos brazos que son perpendiculares entre sí. Entonces el brazo horizontal por dentro era la arteria circunfleja interna y por fuera arteria circunfleja externa, y por arriba una rama descendente de la arteria isquiática o de la glútea inferior, cualquiera de las dos, y abajo una rama ascendente de la primera perforante. Cuando viene la pregunta de examen, el alumno ni siquiera sabe dónde está la anastomosis crucial, pero y dice todas las arterias pertenecen a la anastomosis crucial, excepto, y te ponen anastomótica magna. Obvio que si es una anastomosis crucial, pues la anastomótica magna debe de estar y nada que ver, porque si nosotros tenemos acá el muslo, allá atrásito, está la anastomosis crucial y esta arteria está acá, o sea que nada que ver con esto, solamente la terminología que se llama anastomosis y él se llama anastomótica magna. Entonces puedes contestar cualquiera porque ni sabes dónde está la anastomosis crucial y la vas a fallar, y la respuesta que no pertenece es esta. Está totalmente en la rodilla y la otra está detrás de la articulación coxofemoral. ¿Ya quedó? Conclusión, la arteria femoral es una continuación de la ilíaca externa. Su trayecto es oblicuo, tiene tres trayectos. El primero, en el compartimento externo de las vanas femorales acompañando a la rama plural de género plural. La segunda, atraviesa este compartimento, se desliza en el piso del triángulo de Scarpacche, sopeca, soacilíaco pectino doctor mediano, se dirige al vértice del triángulo, se introduce normalmente al conducto subarticular o conducto de Fonter, está en un paquete de cuatro estructuras que son los vasos femorales, el nervio superior interno y el nervio vaso interno,
hasta alcanzar la línea del tercer aductor, en donde se gira en sentido posterior para convertirse en poplitea. Y sus ramas son epicircum ppfemoa, que es epigastria inferior superficial, circunfleja ilíaca superficial, duodeno externa superficial, duodeno externa profunda, femoral profunda, muscular y anastomótica magna o genicular descendente. ¿Ya quedó claro? ¿Ya? Esta femoral profunda, al dirigirse hacia atrás, como vimos por acá, ¿sí? Entonces, esta es la que va a dar las perforantes que dejaban los puentecitos del aductor mayor tercero, ¿de acuerdo? Y también esta femoral es la que va a dar la arteria que va a rodear a lo que es el cuello quirúrgico del fémur, de la misma forma como están las circunflejas humerales, que son circunflejas femorales. Entonces, la arteria femoral profunda, sus ramas de la femoral profunda es arce, perfora, así. ¿Correcto? Arteria circunfleja externa, perforantes, arteria circunfleja interna. Y con esto estamos terminando lo que es el desplazamiento de esta arteria desde su origen, ligamento inguinal, hasta su terminación, anillo del tercer aductor. ¿Está bien? Continuamos. En el examen de conocimientos, que es muy interesante, muy apasionante para todos, hasta hay concursos de maestros también, muy bueno. Entonces, el nivel de la dificultad aumenta porque, por ejemplo, tú sí sabes de memoria muchas cosas de esto, pero no has entendido cómo están. Y ahora te dicen, por ejemplo, esta arteria se llama anastomótica magna y es una rama de, y la respuesta es femoral. ¿Está bien? Rápido. Pero te ponen a la femoral con todas sus ramas allá y tú tienes que elegir cuál de los incisos es donde está esta arteria. Y si en tu vida has visto dónde está, aunque tengas el concepto y aunque sea de la femoral, tu respuesta va a ser incorrecta. ¿Sí? La otra situación es que cuando concursaban los alumnos que yo llevé de aquí para Acapulco, para concursar en esto, me llamó la atención que había uno de la UNAM y otro de, creo que de Monterrey. Estaban durísimos, pero durísimas, que yo digo, ¿qué es esto? O sea, es una falta de respeto para el tutor que tiene años y años. Esos chavos saben más que yo, o sea, no puede ser, porque por más yo tengo años en esto y los alumnos están en primero, segundo, tercer año máximo. Y sus respuestas eran así increíblemente apantalladoras y seguras. Sí se los conté, ¿verdad? ¿Ah? Yo les conté de eso. Les pregunté que la noche se acercaron a pedirme un autógrafo a mí porque se enteraron que el doctor Durán proyecto de tal, claro que sí, no sé qué, yo los felicité, que están durísimos, o sea. Y cuando les pregunté un poquito de esto, paletas, no saben nada, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen los del centro? Que les dan sus cuestionarios de los que le van a preguntar y que lean muy bien el documento, que a nosotros no nos dan nada, o sea, desventaja ilegal, ¿de acuerdo? Ah, pues eso quiero, pues vamos a hacerlo de la misma forma, no necesitamos que nos den cuestionario ni nada, pero ya vimos más o menos cómo son las preguntas, qué nos pueden preguntar, etcétera, etcétera. Y para eso siempre va un representante de los alumnos, para defender la respuesta de los alumnos, porque muchas veces la respuesta es buena, y si la computadora, como cualquier prueba, en su clave tiene otra respuesta, te dicen, lo sentimos, estuvo mal. Y el alumno te dice, no estuvo bien, no estuvo mal. Y cuando el alumno quiere otra vez decir que estuvo mal, te dice o te callas o ya no sigues participando. Entonces, está bien o está mal, o sea, la respuesta de él es correcta, ¿sí? Eso sucedió también, se los comenté a ustedes, con el fascículo. ¿Qué fascículo dije? Córtico espinal, ¿sí? En donde el muchacho dijo los 3/5 medios internos del pedúnculo cerebral, que era la letra C, y la clave venía con la letra D, y la respuesta era incorrecta. Y su representante de ese muchacho, que estaba aquí sentado, paleta payaso, ¿sí? Y yo agarré y dije, no, no, es que no es así. O sea, la respuesta es correcta. Y dice, ¿usted quién es? Yo soy el máster de... ¿Pero por qué lo defiende usted? Porque es un concurso en donde su tutor de él, que es el doctor que está aquí, que debiera defender eso. Pero eso es, chéquenlo. No es que la clave puede decir lo que quiera, porque es un error. Que lo chequen, están los textos, entren al libro, busquen el SNEL, busquen tal página, tal. Tiene razón, probado. O sea, para eso va el tutor, como para ayudar, no para sentarse a ver que concursen y no, o sea, va para participar también.
¿Alguna pregunta de las arterias de aquí? Bueno, seguimos ahora con la poplitea. Nosotros en la vista posterior recordamos que en la parte posterior quitamos glúteo mayor y pasamos acá a un glúteo, a otro glúteo, a un piramidal, a esto, piramidal, un obturador, gémino superior, gémino inferior, cuadrado plural y uno que está aquí, aductor mayor, y quitamos a este músculo que se encuentra acá, quitamos a este músculo que está acá, quitamos a este músculo que está aquí, que era bíceps, ¿está bien? Y llegamos directamente a este punto donde se encuentra acá, que es el hueco popliteo, donde todo esto se forma un rombo bien definido, y donde va a haber una arteria que está acá en la línea media, que se llama arteria poplitea, que es la continuación de la arteria, ¿sí?, que estaba viniendo por allá adelante y que ahora viene por acá y viene acá atrás. Esa es la poplitea, que abajo de esto hay un músculo que está acá. Y hay un músculo que está acá, sóleo. Y entonces decimos que esta arteria va a terminar en el borde inferior del popliteo, que no. En el borde superior del sóleo, que no. En la línea oblicua del sóleo, que sí. Todo es lo mismo. El libro puede decir línea oblicua del sóleo y no decir borde inferior del popliteo, o no decir borde superior del músculo sóleo, pero es del mismo nivel. Entonces tú agarras y lo dices, entonces ya tienes la razón. O sea que aquí, a nivel de la línea oblicua del sóleo, que corresponde al borde inferior del popliteo, que corresponde a la parte más alta del sóleo, allá termina la arteria poplitea, dividiéndose en tití, era tibial anterior y tibial posterior. ¿De acuerdo? Esta arteria poplitea que se encuentra en el hueco popliteo, ¿sí?, va a tener sus ramas también, que vamos a ver a continuación. Las ramas que tiene esta arteria poplitea incluyen 7 arterias surales superficiales, otras surales, plano profundo, ¿ven?, arterias articulares o geniculares, superior, media e inferior, 2, 1 y 2, o sea 5 arterias acá. 2 de ellas son pares y la otra es impar, ¿sí? Y luego tití, que era tibial anterior y tibial posterior, y le decimos 1, 2, y esas 3, 5, y esas 2 son 7 ramas que nos da la arteria poplitea. El mnemoteico dice Asusu, Artisumi, Tití. ¿Qué significa? Arterias surales superficiales, arterias surales profundas, articulares o geniculares, superiores son pares, media que es impar, inferiores que son pares. ¿Está bien? Y termina en el borde inferior del popliteo, dividiéndose en tibial anterior y tibial posterior. Se acabó la arteria. Asusu, Artisumi, Tití. 7 ramas de la arteria poplitea, arteria localizada en el fondo del hueco popliteo, en el contenido del hueco popliteo. Es la continuación de la femoral a partir de la línea del tercer aductor y termina a nivel de la línea oblicua del sóleo para dividirse en sus ramas terminales tibial anterior y tibial posterior. ¿Ya lo anotaron? Y entonces, si nosotros vemos toda la extremidad, ¿verdad?, y vemos que hay una arteria que viene acá adelante y una arteria que viene acá atrás. Esto son terminaciones de esta arteria que está acá, que es la poplitea, y esta es la tibial anterior, tibia, y esta es la tibial posterior, tipo, y esta arteria se va a proyectar hacia el dorso del pie y la otra arteria hacia la planta del pie, ¿correcto? Y ahora vamos a analizar cuáles son las arterias que proceden de ellas dos. Vamos a ver. Si nos vamos a la tibial anterior, sus ramas de la tibial anterior dice mía, mea, arterias, ¿sí? Vamos a ir analizando las arterias, ¿de acuerdo?
Primer punto que vamos a analizar de la arteria es que a la mitad de la distancia entre el malleolo interno y el malleolo externo sobre el cuerpo del astrágalo es donde se va a acabar ella para convertirse en pedia. ¿Está bien? Y mi primera pregunta, Andrés, ¿en dónde se inició la vida de esta arteria? ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó? Ahí terminó, normalmente para convertirse en pedia. ¿Dónde empezó la arteria tibial anterior? ¿Borde superior? El sóleo, que es la línea oblicua del sóleo, o borde inferior del popliteo, que es del mismo nivel, como una de las ramas terminales de la arteria poplitea. ¿Está bien? Y como su nombre lo dice, es anterior, porque es anterior a la tibia, y la tibia posterior a la tibia. Así de sencillo. ¿Está bien? Y se llaman tibiales porque se relacionan su territorio más con la tibia que con el peroné, y si van por el peroné, pues serían peroneales. ¿Está bien? Esta arteria tibial anterior, entonces, en que va bajando hacia adelante, dice mía. ¿Por qué dice mía? Malleolar interna anterior. ¿Está bien? O sea que cuando está ya cerquita para convertirse en pedia, da una ramita que se va al malleolo interno, que es anterior. ¿Sí? Y una que se va al malleolo externo, que también es anterior. ¿Está bien? Luego da una arteria que rodea normalmente el cuello de peroné y se llama circunfleja peronea. ¿Sí? Pero hay ramas cutáneas para la piel, ramas musculares para los compartimientos del grupo anterior, ¿sí? Reta, recurrente tibial anterior, como vimos, recurrentes radiales y recurrentes cubitales. Aquí hay recurrentes porque regresan hacia la rodilla. Recurrente tibial anterior y retipo recurrente tibial posterior. Para no olvidarse de este mnemoteico, es algo así como que son dos que están peleando, ¿sí? Mía, dice uno, el otro tiene el labio leporino, dice mea. ¿Está bien? Circumo, el primero, reta a retipo, que es el que tiene el labio leporino. Entonces dice mía, mea, circumo, reta, retipo. 7 ramas que tiene la arteria tibial anterior. ¿Está bien? Las arterias, así como las tenemos puestas, incluyen malleolar interna anterior, malleolar externa anterior, circunfleja peronea, cutáneas, musculares, ¿está bien? Recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior. Esta arteria se continúa hacia el dorso del pie, ahora con el nombre de pedia o dorsal del pie. Inmediatamente cuando está allá, se va una rama a la parte interna del tarso, arteria tarsiana interna, una rama que se va a la parte externa del tarso, arteria tarsiana externa, y un arco que da un montón de digitales dorsales para el dorso de los dedos. ¿Está bien? Y el mnemoteico de la arteria pedia es ATI, AT, ardino. Arteria tarsiana interna, arteria tarsiana externa, arteria digitales dorsales. Si ustedes, por ejemplo, que es tan fácil como lo estamos viendo, porque estamos recordando la ubicación de estos pasos, dicen, no tiene importancia, es más fácil, es como retipo, no es que no, eso no va a tardar mucho en su memoria, pero si ustedes ven el recorrido, la arteria femoral, 3 territorios, este y este, ya ubican dónde está la arteria, dónde cambia de nombre para convertirse en poplitea, etcétera, etcétera. Ahora sí el mnemoteico tendrá más fuerza porque están razonando el mnemoteico, de lo contrario nada más están memorizando en una palabra corta el nombre de todos los pasos. Arteria dorsal del pie, es la arteria pedia, que es la continuación de la tibial anterior. Su pulso de esta arteria se palpa presionando con el índice y el medio en la clínica de propedéutica sobre el hueso astrágalo a la mitad de la distancia entre el malleolo interno y externo. Y si no detectamos nosotros el pulso de esta arteria, entonces no quiere decir que hayamos hecho un diagnóstico en segundo año de que tenga insuficiencia vascular periférica, sino que tiene que venir el tutor, el maestro. Y si el maestro tampoco lo detecta, ahora sí ya tenemos el diagnóstico de una persona experimentada que sabe detectar el pulso pedio, ¿verdad? Y no un principiante como nos dicen a nosotros, que todavía ni siquiera sabemos dónde está y a lo mejor sí está y no lo detectamos, pero un experto detecta y dice, no tiene pulso. Diagnóstico, insuficiencia vascular periférica, y estás obligado a pensar en diabetes, problemas vasculares, malformaciones vasculares, a lo mejor la pedia no está pasando por él, está pasando por otro lado como una anomalía congénita, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y para finalizar, la arteria que viene por atrás, ¿correcto?
Entonces esta arteria es la tibial posterior. Se dirige hacia la planta del pie. Pregunta, ¿a qué parte de la planta del pie es donde entrará esta arteria para convertirse en plantar interna y plantar externa? La arteria, desde su origen, línea oblicua del sóleo, se proyecta hacia abajo. Primero, ¿se dirige medial o lateral? ¿Por qué? No. Interna. Él dice que se dirige hacia abajo en forma medial. ¿Es correcta la respuesta? ¿Por qué? Acompaña el tendón del flexor del dedo gordo o algo así. No. ¿Por qué? ¿Dónde está la tibia? Ah. Entonces no se puede ir hacia afuera, pues sería peroneal. ¿Sí? La arteria en su origen se desplaza en sentido descendente y hacia la parte media, hacia la línea media, porque ahí está la tibia. Cuando llega a la planta del pie, ¿a qué parte de la planta del pie hará su entrada a la planta del pie? Anterior, posterior, lateral, medial. ¿Dónde? ¿Postero qué? Posteromedial. ¿Sí? Así como llegan los keniascos a la región posterolateral, esta arteria se dirige hacia la parte media en forma oblicua siguiendo el territorio de la tibia, llegando a la región posteromedial del pie, en donde se introduce la planta y se divide en dos arterias, ¿verdad? Plantiex, plantar interna, plantar externa. ¿Está bien? Plantar interna, plantar externa. Entonces vamos a ver qué pasa con la tibial posterior. La tibial posterior, entonces, su mnemoteico es rama circunfleja peronea. ¿Correcto? Nos da una arteria peronea o fibular. ¿Sí? Dice que hay una rama malular interna. ¿Está bien? ¿Por qué no sería la rama malular externa? Porque su trayecto es medial. ¿Está bien? Y yo pregunto, ¿rama malular interna, anterior o posterior? Porque la arteria es posterior. Y adelante vimos a Mía y a Mea. ¿Qué era eso? Malular interna anterior y malular externa anterior. Ahorita estamos viendo las posteriores. Malular interna posterior procedente de la tibial. ¿Está bien? Posterior. Entonces decimos rama malular interna, que es la posterior. ¿Sí? Y termina dividiéndose en plantiex. ¿Correcto? Entonces es una rama circunfleja peronea, una arteria peronea, una rama malular interna posterior, plantar interna y plantar externa. ¿Está bien? Y el mnemoteico dice como lo que comemos, racil, peperami, plantiex. ¿Sí? ¿Sabe peperami? ¿Sí? Peperami, racil, plantiex. ¿Qué significa? Rama circunfleja peronea, arteria peronea, rama malular interna posterior, plantar interna y plantar externa. Pues esta que es la arteria que se va siguiendo al peroné, esta nos va a dar un mnemoteo que dice ramos musculares, nutricios, anastomóticos, manular externa posterior, ¿sí? Pues parece Mapper, ¿sí? Y perforantes. El mnemoteo dice Ramuna Mapper, ¿sí? Ramuna Mapper dice ramos musculares, ¿correcto? Ramos nutricios, ramos anastomóticos. Recuerda que los ramos anastomóticos lo tienen la mayor parte de las arterias, como vimos la arteria uterina que pasa de un lado a otro. Son esas circunflejas o arqueanas arciformes, son anastomóticas porque van de un lado al otro lado para hacer una circulación suplementaria en caso de cualquier obstrucción. ¿Está bien? Entonces dice Ramuna Mapper, son las ramas de la arteria peronea. Esta arteria da ramos musculares, nutricios, correcto, anastomóticos, malular interna posterior, malular externa posterior y perforantes para los músculos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un recorrido
así de las arterias, ¿sí? Desde el corazón hasta alcanzar el miembro superior, hasta alcanzar al miembro inferior, con todas las ramas que hemos visto en forma aislada. Vamos a manejar mnemotécnicos para que sea rápido. La aorta es el vaso principal y tiene para su estudio 3 trayectos: ascendente, callado, descendente. La ascendente dijimos que es muy importante porque da a coco, que van a ir por el surco auriculoventricular, y la coronaria izquierda va a dar cia, donde estaba la circunfleja y el interventricular anterior. Y la derecha se va a la derecha y nos va a dar comprapima, ¿sí? En donde estaba la arteria de los conos, de los nódulos, ¿sí? ¿Está bien? Ramos auriculares y ventriculares, la marginal derecha, la interventricular posterior, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos las arterias de la aorta ascendente para pasar al callado de la aorta, que era trocasum. 3 ramas, que una se sitúa a la derecha de la tráquea y las otras 2 a la izquierda de la tráquea, ¿de acuerdo? Y que el tronco arterial brachiocefálico detrás de la articulación esternoclavicular se convertía en subcapri, subclavia y carótida primitiva, que a la altura de C3 a C4, yoides, se dividía en interna y en externa, que la interna se introducía al cráneo y la externa quedaba fuera del cráneo, y pago aparte más, que eso no lo hemos visto, ¿está bien? Y que la carótida interna da OCC, cálculo hipoficiario, y que llega con las células anterior, media y oftálmica, y bajamos otra vez a lo que es la subclavia. La subclavia, independientemente nazca del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico o directamente al callado de la aorta, forma un arco sobre la primera costilla, ¿de acuerdo? Detrás del músculo escaleno anterior, detrás del tubérculo del islam, y en el borde externo continúa como axilar. Y el músculo la divide en 3 porciones: la que queda por dentro, por detrás y por fuera, y da 5 ramas: verma, tiró al tronco y escapó, vertebral, mamaria interna, tirocervical, poste cervical, poste cérvico intercostal, que es lo mismo, y escapular descendente dorsal. Y luego pasamos directamente al axilar, que tiene un trayecto oblicuo dividido en 3 partes por medio de el músculo pectoral menor 2345, la apófisis coracoides, y nos da TAMEC. 3 porciones: la primera torácica, la segunda 2, acromiotorácica, mamaria externa, ¿verdad? Y la mamaria externa también conocida como torácica externa, en la misma, ¿sí? Escapular inferior o subescapular, y circunflejas humerales anterior y posterior. Termina el borde inferior del redondo mayor, se mete al brazo, se convierte en brachial o humeral, coconumo, humeral profunda, delto nutri AP, deltoidea nutricia, ¿sí? Anterior y posterior, y luego seguía ya coconumo colaterales para acompañar el nervio cubital, ¿sí? Nutricias musculares, ya 1.25 debajo de eso se convertía en radial cubital. La radial hacia el lado externo nos da dos poco y termina con los colaterales, y la interna nos da tron, tramo, trans, cubito, termina con 4 arcos: arco de las transversas, que es anterior al carpo, arco dorsal del carpo, arco palmar superficial y arco palmar profundo, y se acabó la extremidad superior. Bajamos por el tórax, ramas viscerales, tibromec, ramas parietales, vasos sufres, terminamos en T12, las últimas arterias diafragmáticas superiores, las primeras de la parte abdominal, diafragmáticas inferiores o técnicas inferiores, y vemos ramas parietales y ramas viscerales, dialumbis, diafragmáticas lumbares, ilíacas, tendinitis, sacra media, y la otra que viene siendo una rama pares e impares de las ramas viscerales, tromeme, que son ventrales, y carigeni, que son laterales. Las primeras son impares: tronco celíaco, mesentérica, mesentérica, y el tronco celíaco nos daba che, coronaria estomática, hepática y esférica, ega para una, ¿de acuerdo? Pigarari para la otra, ramos panes gaseras para la otra, y luego la mesentérica superior nos daba panco, coco, ramo y yey, coco, cir del lado izquierdo, y llegamos directamente hasta la parte de abajo, y luego la de arriba, que eran diafragmáticas, ¿de acuerdo? Y que si luego que las capsulares medias, que las renales nos daban un ramo para arriba, capsular inferior, un ramo para abajo, ramos laterales, y decíamos que la capsular tenía origen diferente: 3 ramas: arena, diafragmática, aorta, renal, y el ureter tenía 3 niveles diferentes: tercio superior, medio inferior, regobe, renal, gonadal y vesical. Y luego llegamos hasta abajo, se dividía la aorta en L4, una vértebra más abajo, se volvía a dividir: hipogástrica, ilíaca externa, la externa epicíricum que vimos, la interna un bebé con uvas, isquipo, y luego salíamos con epicíricum, pepepe, moa, asusu, artisumititi, mía, mea, circum, urreta, reticó,
y la parte de atrás, facil femoral plantex, y la arteria que está a nivel del peroné, ramuna mater. A nivel del dorso del pie, tenemos AT ardido. Todas las arterias, desde el corazón hasta la parte de abajo. ¿Está bien? Ustedes tienen que tener, poco a poco, la seguridad de sus conocimientos. El saber algo no significa que se acabó. O sea, usted tiene que continuar para que el dominio de esto sea lo que me pasa a mí. Yo no tengo que ver ni un libro, nada. Yo no tengo que ver ni un libro. A mí entramos a gineco, yo doy los temas de gineco, entramos a ultrasonido, doy los temas de ultrasonido. Y esa es la aplicación que ustedes tienen que tener, que tiene que ser repetitiva, porque en su tiempo sí también dio mucho trabajo y llega un momento en que la recompensa es esta. Porque si yo tuviera que estar leyendo esto, no hay chance para esto. ¿Sí? Por eso las tareas que van a seguir con el programa del MEPI, para mí no es tanto problema. Pero yo pregunté, voy a venir nada más para entrar en línea con los alumnos de las tareas que os mande allá, ¿eso va a ser mi papel? Me voy. No, te siguen dando las clases, pero además va a haber tareas en la plataforma. Ah, bueno, entonces, no, porque si van a estar en la plataforma nada más, no, nada que ver, vámonos. Hay otras cosas mejores que eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, yo tengo una duda, pero es a nivel del antebrazo. Las ramas del cubital, hay unas ramas que no me quedan claras, por ejemplo, la de terminal exactamente, es a nivel de, pues, de la mano ya. De la mano, acá Okay. la mano, donde termina la arteria para, entre músculos, para los tendones, para ligar ramitas profundas por allá, sí. Ah, ok. Es la rama terminal de cubital, ahí termina, sí. ¿Para alguien alguna pregunta? Nada.